Muy buenas noches, amados hermanos. Es una bendición y un privilegio poder abrir la palabra de Dios, meditar y alimentarnos con ella. Transitamos un año atípico en que hemos perdido la noción del tiempo, como escuchamos en una reflexión. Sorprendentemente llegamos a octubre. Este mes no podía pasar desapercibida por varias razones, pero una está ligada a nosotros como iglesia. Es el mes aniversario. 40 hermosos años. Seguramente vamos a escuchar un poco más sobre esto en la semana. Pero en esta ocasión les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, donde encontramos la carta de Jesucristo a la iglesia en Filadelfia. Una iglesia que pareciera estar de aniversario, así como nosotros. Solo recibe felicitaciones, aliento, aprobación, elogios, promesas y bendiciones. Mejor leamos lo que allí nos dice. 3:7 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia significa amor fraternal, llamado así en honor a su fundador, Atalo II, quien había recibido ese apodo debido a la lealtad a su hermano. Ubicada estratégicamente para expandir la cultura y lengua griega hacia otras regiones. Era una ciudad pagana, también conocida como la Pequeña Atenas, o sea, un gran centro de perdición. En medio de este contexto, Jesucristo planta a la iglesia de Filadelfia para expandir el evangelio por todas partes. Y así lo hicieron, obedientes y fieles a la palabra de Dios, razón por la cual el Señor Jesucristo, al enviar esta carta, no tiene ningún reproche para ellos. De esta manera, la iglesia de Filadelfia representa dignamente a la época de la expansión misionera de los años 1700 a 1900, periodo en el cual el evangelio fue llevado al mundo entero. Cuando leemos esta carta, nos preguntamos, ¿cuál es el secreto para tanto éxito espiritual? ¿Cuál es la clave para llegar a ser una iglesia como Filadelfia irreprensible? Veamos los regalos que recibe esta amada iglesia de Filadelfia. Seguramente no estaban cumpliendo años, pero lo cierto es que estaban cumpliendo la misión. Estaban haciendo muy bien las cosas. Ellos disfrutan y aprovechan al máximo los regalos del Señor. Ellos viven y practican los mandatos de Dios. Por eso es conocida como la iglesia del amor fraternal, la iglesia misionera y la iglesia fiel. Bien, hermanos, hablamos de regalos que ha recibido la iglesia de Filadelfia. Entre otras cosas, podemos encontrar en primer lugar una llave. Allí en el versículo 7 se presenta de esta forma. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Esta llave nos habla del poder de Dios. Es así como el Señor Jesucristo se presenta a esta amada iglesia, con todos sus atributos, con toda su autoridad, con todo su poder, con toda su gloria. Y pensando en los atributos, podemos decir que se presenta en primer lugar con aquellos atributos que son comunicables, como es la santidad y la verdad, ¿no? Y Dios es un Dios santo, 3 veces santo, y como tal exige de sus hijos que también seamos santos.
y que también seamos verdaderos. Pero a través de esta carta encontramos también aquellos atributos conocidos como atributos no comunicables, que solo pertenecen a Dios, que solo son de Dios, como la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Porque a través de estos versículos vemos a un Dios que está presente, a un Jesucristo que está presente en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Y de hecho puede estar al mismo tiempo en Filadelfia, en Laodicea, en Éfeso, en Esmirna, en Tiatira, en Sardis, en Pérgamo, al mismo tiempo. Y de hecho puede estar aquí en Pilar, puede estar en Derqui, puede estar en Escobar y otros lugares, ¿no es cierto? Él dice, yo estoy. También es un Dios omnisciente. Dice, yo conozco tus obras. Él conoce de primera mano. No necesita que alguien se lo cuente. Él sabe y conoce nuestro interior. Pero también es el Dios omnipotente, que para Él no hay nada imposible. Él dice, yo puedo con todo. De hecho, Él tiene esa autoridad, ese poder de hacer las cosas imposibles. El que tiene la llave de David, el que cierra y ninguno puede abrir. En Isaías capítulo 22 hace mención de Eliaquín, hijo de Hilcías, que habría de recibir esa autoridad, ese poder de ser, de cuidar y de tener la llave de la casa de David. Y hablando de él, dice en el versículo 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Esta profecía se cumple en la persona de Jesucristo, aquel el que tiene esta autoridad, el que tiene la llave de la casa de David. Qué maravilloso para nosotros los hijos de Dios poder confiar nuestras vidas en las manos de aquel que puede abrir o cerrar cualquier puerta, por más difícil que sea. Pero en segundo lugar, encontramos otro objeto, una puerta. Primero era una llave, ahora, le faltaba la puerta. Encontramos la puerta. Versículo 8 dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, y además abierta y que nadie la puede cerrar. Esto nos habla de la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios es una puerta abierta a tantas oportunidades. Es la oportunidad de nuestra vida, que no podemos desaprovecharla. Y así lo entendieron los hermanos de Filadelfia. Para ellos era su oportunidad, ahora o nunca. Y ellos estaban decididamente dispuestos a oír la palabra de Dios, a creer, a recibir la palabra de Dios, a seguir estudiando, investigando, meditando, profundizando en la palabra de Dios, a prepararse, a capacitarse para poder servir al Señor. Era la oportunidad de sus vidas. Qué tremendo y qué importante es la palabra de Dios para nuestras vidas, mis hermanos, y a veces la tenemos olvidada. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, no puede haber fe si no oímos la palabra de Dios. En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo vino esta promesa a nuestras vidas? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo se produjo este sello? Fue cuando oímos la palabra de Dios, cuando hemos creído en la palabra de Dios. Esta es una tremenda bendición. Pero no solo los hermanos de Filadelfia estaban dispuestos a oír la palabra de Dios.
a deleitarse en ella, sino que estaban dispuestos también a obedecer. Es decir, inclusive a riesgo de sus vidas, estaban dispuestos a guardar la palabra de Dios. Estaban dispuestos a llevar a la acción, a la práctica, a la vida cotidiana, la palabra de Dios, hacer realidad esa palabra de Dios. El Señor Jesucristo dio este desafío a sus amados discípulos antes de ir a la cruz. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y los mandatos que el Señor Jesucristo ha dejado en cuanto a esto, diciendo a sus discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos, el Señor nos enseña esto, de que demos el lugar que realmente merece la palabra de Dios en nuestras vidas y que realmente lo necesitamos, porque necesitamos alimentar nuestras vidas con ella. En tercer y último lugar, encontramos otro regalo, otro objeto. Claro, usted estará pensando, claro, ya tiene la llave, ya tiene la puerta, y bueno, que le dé toda la casa. Bueno, es más que eso. Un templo. Versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Qué tremenda bendición. Este templo nos habla de la presencia de Dios. Ustedes recuerdan que en el pasado la presencia de Dios era de manera parcial y temporal. En el presente, la presencia de Dios es permanente y a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el futuro, queridos hermanos, la presencia de Dios va a ser personal y eternal. Tabernáculo, allá en el Antiguo Testamento. Templo material, allá en el Antiguo Testamento. Hoy, templo espiritual, el pueblo de Dios, la iglesia, somos el templo de Dios. Y la presencia de Dios es muy importante para nuestras vidas, porque Dios nos promete guardarnos y ayudarnos en medio de las pruebas. Pero mucho más que eso. No solo que promete ayudarnos en medio de las pruebas, sino que nos promete sacarnos de la hora de la prueba. Esta hora de la prueba hace referencia a la tribulación, al periodo de la tribulación. Cosa que en esta hora de la prueba, ya la iglesia, nosotros, los hijos de Dios, ya no vamos a estar. Ya será arrebatada. En cuanto a este tema hay tres posiciones, como hemos estado estudiando en escatología también. Por ejemplo, está el primer grupo, que son los pretribulacionistas, que creen que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Después está el otro grupo de mid-tribulacionistas, que cree que la iglesia será arrebatada a la mitad de la tribulación. Y también está el post-tribulacionista, que cree que la iglesia será arrebatada después de la tribulación. Bueno, por la palabra de Dios sabemos que la iglesia, los hijos de Dios, nosotros creemos que seremos arrebatados antes de la tribulación. Y eso es lo que dice este texto, que el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba. Fíjense en las secuencias. Dice que lo hará de manera personal. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice, yo también te guardaré. Yo, de manera personal. Pero también lo hará de manera puntual. Él no va a permitir ni un instante que su pueblo, que sus hijos estén en la prueba, en esa hora. Nos guardará de la hora de la prueba. Él no se tarda ni se adelanta, será puntual. Esta hora de la prueba ha de ser
de manera universal, no es algo local o un hecho aislado, sino dice que ha de venir sobre el mundo entero, será universal, pero también será algo terrenal, porque es para probar a los que moran sobre la tierra, es decir, aquellos que han rechazado a Jesucristo, que han rechazado la palabra de Dios y no han sido arrebatados. Será algo terrenal, porque nosotros, como iglesia, ya vamos a estar en el cielo ocupados con otros asuntos. Pero en esta tierra estarán pasando la hora más oscura de la historia del mundo. Al que venciere, dice el Señor, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Aquí vemos esta hermosa promesa de parte del Señor. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Qué privilegio, hermanos. Esta recompensa, este reconocimiento para los hijos de Dios. Promete hacernos. Ahora no creamos que esto es simplemente para el futuro. Ahora mismo nos puede hacer esas columnas que representan firmeza, solidez, estabilidad. Y podemos ser realmente sólidos en las cosas del Señor. Este es un privilegio. Y dice, y nunca más saldrá de allí. Qué seguridad, hermanos. La permanencia, ¿no es cierto? La seguridad que podemos encontrar en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y además dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de Jehová, ¿no es cierto? Como un sentido de pertenencia, de que pertenecemos a Dios, de que somos de Dios, de que nunca más podemos perdernos. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, Jerusalén. Queridos hermanos, tendremos un país. Nunca más seremos extranjeros y peregrinos. Habremos llegado a nuestro verdadero hogar, el cielo. Y finalmente dice, mi nombre nuevo, Jesucristo. Queridos hermanos, si Jesucristo nos acompañó en este mundo, nos acompaña en esta tierra, nos ha acompañado en nuestras luchas, en nuestros fracasos, ¿cómo no nos va a acompañar en la eternidad, allí en el cielo? Es el pastor por excelencia. El príncipe de los pastores se ha de manifestar en nuestras vidas. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a descubrir estos hermosos regalos, que podamos disfrutar y asombrarnos de cuán bueno y generoso es el Señor con nosotros. Que su poder y su palabra y su presencia nos acompañen por el resto de nuestros días. Que el Señor nos bendiga.